Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ahora estamos viendo nuestra última unidad, que es el pecado, el fracaso de la libertad humana. Si nosotros recorremos la Biblia, podemos ver que el tema fundamental del que se habla es el amor entre Dios y el pueblo, no el pecado. Sin embargo, un tema que está en cada página presente es el del pecado. Es una realidad compleja, muy amplia, que abarca desde la definición hasta la realidad espiritual de culpabilidad que sentimos, que es necesario desvincularla de la psicológica, ahora lo vamos a ver en un ratito, pero es amplio. Podemos decir que el pecado es una realidad teologal. O sea, ¿por qué? Porque hace referencia a Dios. Es querer obrar o no obrar en contra de su voluntad divina. Quien no cree en Dios, estrictamente no hay pecado. Puede haber error humano, puede haber una infracción ética o un acto ilícito, legal, pero si no cree en Dios, no es pecado, estrictamente. Desde esta perspectiva vamos a empezar analizando el pecado en la Sagrada Escritura. Luego una reflexión sobre qué es el pecado para tratar de explicar lo que es el pecado y después tratar de explicar lo que es el pecado estructural. En la Sagrada Escritura lo que podemos decir es que en el Antiguo Testamento, que no hay abstracciones, el pecado es el delito, la culpa, la transgresión, la abominación, la falla, la infidelidad, ¿no? La violación de la alianza que hizo Dios con su pueblo. Los profetas también van a denunciar el pecado del pueblo y lo expresan como Oseas como infidelidad, Amós como injusticia social y como una doble moral, Isaías, entre el culto por un lado y la opresión al pobre, al huérfano, a la viuda por otro. En el Evangelio es concretamente el pecado lo que va contra la misericordia que Jesús manifiesta, la misericordia de Dios que Jesús manifiesta. Ya no es transgredir la ley, o sea, la maldad sale del corazón, nos daña a nosotros, a los otros, a la creación. Por eso Jesús exhorta a la enmienda, a la reparación, a la conversión. Juan y Pablo lo ven más del pecado como una opción que va contra la ley. En el Nuevo Testamento hay listas de aquellas formas que los cristianos tendríamos que no hacer, no realizar, evitar, ¿no? Para estar en el camino, para no escandalizar. Pero donde mejor vemos explicado lo que es el pecado es Génesis 3 y 4. Ahí lo van a tener muy bien explicado, como el proceso que vivimos y las consecuencias que todo pecado trae. O sea, es estar en contra del proyecto que Dios quiere para todo ser humano. Podríamos llegar a decir que a partir de estos dos textos, Génesis 3 y 4, el pecado es una acción libre de autoafirmación del hombre, del varón, de la mujer, frente a Dios, rechazando su mandato. Es como una ruptura radical con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. En el punto 3 va a hablar la autora de la realidad del pecado. Y en esto hace esta esta relación. Pecado, culpa y responsabilidad están muy intercomunicadas. Siempre el pecado implica una responsabilidad. Cuando la persona es consciente y libre de sus actos,
es responsable, por lo tanto obra con responsabilidad. Aquí está la ligazón, digamos. La responsabilidad es lo que unifica y coordina el sentido el sentido de culpa que nos da el pecado. Distinto a lo que es la culpa psicológica, que es ese sentimiento no quizás solo de un hecho, sino más difuso, más vago. Pero eso es un cauce psicológico. En cambio, cuando hemos obrado consciente, libremente y con responsabilidad y hemos obrado mal, ahí sentimos culpa. Esa es la culpa a la que se refiere. San Agustín dice que el pecado es la aversión a Dios y la conversión a la criatura. Exactamente. O sea, siempre que pecamos, hemos vuelto nuestro corazón sobre nosotros mismos o sobre otras criaturas o sobre objetos que Puebla va a llamar los ídolos. Hacemos de personas, de mí mismo o de algún objeto, ídolos. Y entonces, por lo tanto, estoy contra Dios y eso lo pongo en el centro de mi corazón. Por eso muy bien la autora va a decir que el pecado es encorvarse sobre sí mismo, ¿no? Es como mirar el propio ombligo, digamos. No ve al otro ni ve la naturaleza, y entonces el fruto de esto siempre va a ser la soledad. Hay al final unas muy buenas síntesis que acá le apuntan, que se las recomiendo. Después hace la distinción entre el pecado venial y mortal o leve y grave. En esto es fundamental tener en claro que hay jerarquía de pecados. No es lo mismo no saludar a alguien que matar a alguien. No es lo mismo. Entonces, en ese sentido, es necesario, por las consecuencias, también definir la importancia o la gravedad de un pecado. También nosotros hemos estado viendo la perspectiva personalista y esto está en sintonía, la gravedad o no gravedad con respecto a los valores evangélicos es muy importante. Cuanto más alto sea el valor y de algún modo lo estamos contradiciendo, más grave será el pecado. Después va a dedicarse bastante a lo que es el pecado estructural. Eso es un tema muy importante en la reflexión de nuestro continente. Se lo conoce como pecado estructural o social. En un comentario que hizo y síntesis que hizo Juan Pablo II de unos sínodos, surge este documento, Reconciliación y Penitencia. Bueno, allí está claramente, no solo ya para la reflexión latinoamericana, sino a nivel de magisterio, asumido este pecado social, está muy bien explicado y explica que no es desvalorizar el pecado y la responsabilidad personal, pero ubica esta situación del pecado social. La solidaridad en el pecado hace que el pecado, repercuta en los demás. El pecado siempre va contra el prójimo. Y las relaciones entre las distintas comunidades humanas no siempre está en sintonía con el designio de Dios. Y esto podemos ver un montón de ejemplos. Entonces, es muy importante que este texto lo profundicen porque es una realidad común y que nos toca a todos. Siempre en situaciones de pecado hay personas detrás. Por eso en este número 16 de la Reconciliación y Paciencia distingue o aclara que no es desvalorizar el pecado personal, pero hay pecados que son sociales. En cuanto a la reflexión teológica, fundamenta que el mal, de algún modo, y yo los invitaría a que miren a su alrededor, a nuestro alrededor, el mal está cristalizado en estructuras.
lamentablemente, ¿no? ¿Todo mal es causado por el pecado o existe un mal no culpable? Se pregunta. Eso es importante hacernos este tipo de preguntas, y acá es donde roza todo el misterio de iniquidad o misterio del mal que San Pablo trabaja. Entonces, los invitaría a que lean los artículos de Trigo, están buenísimos, y acá hay párrafos que les están transmitiendo muy claros. O sea, todo hombre estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos don y tarea, ¿no? Pero así como el bien es difusivo, el mal crece de una manera geométrica. Entonces convierte al hombre en esclavo de la tierra y en enemigo de su hermano. El pecado ya no es solo una persona concreta, o sea, abarca pueblos enteros, como el caso de la Torre de Babel, o hasta la humanidad entera, como la situación que vivía Noé. Entonces, en este proceso de humanización, de cristificación, es fatigoso, es esforzado, porque debemos estarnos enfrentando con el mal, con un mal que compartimos con todos los hombres. En el Nuevo Testamento, el pecado, nos revela Jesús, es la fuerza de un mal que trasciende todo, toda diferencia, toda frontera, ¿no? Dentro de una misma responsabilidad. O sea, Jesús esto lo padece. Tenemos la inmensa esperanza de saber que Él lo vence. Pero entonces es muy importante ser conscientes de este misterio de iniquidad. Hay un punto que a mí particularmente me pareció excelente, y es un mal padecido y no causado. Es el sufrimiento de los inocentes. Muchas veces es un mal que padecemos, pero que no es que hemos provocado nosotros. Hay estructuras de pecado, ¿no? Marcadas por un límite nuestro y por pecados personales que de algún modo cristalizan ese mal como objetivo que se opone al reino de Dios. Esto no es, es necesario hablar de esto, no por ser negativos, sino porque el ser conscientes nos permite no solo distinguir, luchar contra esto, sino posicionarnos a favor del reino. En las consideraciones finales me parece que son sumamente consoladoras. Se basa en una afirmación que de algún modo está en San Pablo: la gracia es más fuerte que el pecado, es la gran esperanza. Por eso tenemos que estarnos siempre revisando profundamente, porque puede pegársenos algo de este mal que nos rodea. Bueno, hasta aquí ha sido un gusto, y en esta unidad van a tener la actividad de un foro. Con mucho gusto, y que Dios los bendiga.